Muy bien, comenzamos este programa que es señalado o es dicho o es pronunciado con una pregunta. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, República Oriental del Uruguay? Bienvenidos, bienvenidos a todos los ciudadanos, bienvenida a toda la ciudadanía de esta República Oriental del Uruguay, quienes viven en el territorio nacional, quienes viven fuera del territorio nacional, que son un montón los que nos siguen día a día, quienes nos mandan sus saludos, sus mensajes, quienes envían además sus propuestas también, sus inquietudes, sus críticas. Bienvenidas todas, todas las críticas, bienvenidos todos los mensajes. Hoy vamos a comenzar con este tema. Antes de comenzar con este tema, que sería una segunda parte de lo que tratamos ayer, vinculado a ese atropello de las instituciones, especialmente el atropello al Poder Legislativo desde FENAPES, el atropello primero a la educación, o a la enseñanza, si tú querés. El atropello al sistema republicano democrático de enseñanza. Posteriormente se va a perpetrar un atropello directamente al Poder Legislativo en la comisión de investigación vinculada a este tema de las licencias, digamos el pedido de horas que exorbita, que excede las licencias que establece el estatuto del funcionario docente de la enseñanza, especialmente de los funcionarios de la enseñanza secundaria y pública. Esta segunda parte yo la titulé ¿Hay delitos y omisiones en FENAPES? Ayer habíamos hablado que hay tres causales que son taxativas y son el régimen general de las causales de la destitución de los funcionarios públicos. Todas ellas remiten a un principio que está consignado específicamente en la Constitución, que es el que nos indica que el funcionario es a la función y no la función para el funcionario. El llamado principio de la funcionalidad o institucionalidad, que es eminentemente, digamos que constructor como principio, de una república democrática. Dado que el paradigma de nuestros estados de derecho es el gobierno de la institucionalidad, no es el gobierno de las personas. El presidente es el presidente de todos los uruguayos, pero no es fulano o mengana, sino que el presidente es un cargo, es un rol, una institución o un órgano. Eso dice la Constitución en ese artículo. Y así se deben comportar todos los funcionarios. Y solo hay tres causales que son taxativas, de acuerdo al régimen general que establece la Constitución de la República, para que un funcionario público sea destituido. Traducción, sea despedido. La omisión, la ineptitud o el delito. Por eso ayer comentamos una serie de delitos posibles, conjeturamos acá la posibilidad de esos delitos, y es una conjetura con, digamos que un grado importante de verosimilitud. Perfectamente pueden aplicarse esos delitos según las resultas de las investigaciones que se van llevando a cabo en la comisión de diputados. Que por otra parte hay que explicar que esa comisión tiene una potestad jurisprudencial, es decir, le corresponde llevar a cabo investigaciones. El Poder Legislativo tiene también la potestad de crear comisiones permanentes, o también comisiones ad hoc, es decir, comisiones especiales, según circunstancias también especiales. Por lo tanto, hay que tener en claro, todos los uruguayos, que el Poder Legislativo no solo legisla, sino que también tiene un rol de vigilancia, de investigación, cuando no se cumple con las prerrogativas de la Constitución de la República. Aplicándose ello, se está aplicando entonces el Estado constitucional de derecho. Eso es lo que está realizando la comisión investigadora respecto al exceso de horas por licencias sindicales que llevaron a cabo un montón de funcionarios, es decir, un montón de docentes de la educación pública media, es decir, en liceos. Por eso la pregunta de esta nota, yo no sé si editorial de análisis o reflexión. ¿Hay delitos y omisiones en FENAPES? La Comisión Investigadora de Diputados sobre FENAPES descubre a través de una montaña de testimonios y documentación recibida que hay más de 120 docentes vinculados a FENAPES que tomaron una carga horaria excesiva de licencias sindicales. Todas ellas basadas en un convenio, el dichoso, el famoso, el mítico convenio, el que hasta ahora
no se ha encontrado de parte de la Comisión de Investigación. Todo esto empezó como investigación en la Comisión de Educación y Cultura. Recuerdo que acá lo conversábamos con el diputado, el doctor Felipe Schipani, quien inició esas investigaciones respecto a excesivas horas de licencia sindical que burlaban o directamente violaban el estatuto docente, es decir, ese estatuto que establece, digamos, las funciones, las prerrogativas, los roles, y entre todo ello también, por supuesto, el régimen de licencias, inclusive de licencias sindicales, que deben ser preestablecidas, y al estar preestablecidas permiten a los centros de enseñanza que se pongan al lugar del docente titular a un docente suplente, porque está previsto en un cronograma anual de licencias. Estas licencias eran intempestivas, se las pedía semana a semana, y los chiquilines quedaban sin docente, es decir, sin la presencialidad, sin la presencia del docente para ese dictado de los cursos, es decir, quedaban con una cantidad de horas huecas, vacías, sin dictado de clases. Eso afecta muchísimo la currícula y la formación de esos chiquilines, de esos adolescentes. Evidentemente, todas esas niñas, adolescentes, esos niños, adolescentes, fueron muy desprotegidos por nuestro sistema de enseñanza en todo ese periodo que abarca esta investigación y que seguramente debe ser más grande aún, pero digamos, se le dio un coto, se lo acotó como para establecer una economía de investigación. Eso tiene varios años, evidentemente está indicando que acá había un sistema montado. Por lo tanto, la investigación sigue, se extiende ese periodo, como te digo, de las averiguaciones sobre este caso, y bueno, y se descubre que esto ocurrió en 70 liceos de todo el país. Esto por las pruebas que hay ya acumuladas. Se presentaban certificados membretados de solicitud de licencias que remitían a un convenio entre FENAPES y CODICEN, un convenio que estaba por fuera, que corría paralelo al estatuto docente que indica las horas de licencias. Bueno, este convenio nunca se lo encontró. Cuando el dirigente de FENAPES, José Olivera, fue citado precisamente a declarar en dicha comisión, es decir, en la Comisión de Diputados, sobre todo este asunto, bueno, miren lo que pasó. Estuvo casi 3 horas conversando, declarando, prácticamente a modo de un diálogo, de una conversación, con la bancada de los diputados del Frente Amplio. Pero al llegar el turno de declarar ante la bancada de diputados del oficialismo, se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Los dejó plantados. El señor, como si fuera una especie o suerte de monarca, lo cual impide la Constitución, lo cual prohíbe expresamente, lo prohíbe expresamente, si no me equivoco, en el artículo 9, cuando dice que acá no habrán mayorazgos, acá no hay otra cosa que la igualdad ante la ley, excepto la diferencia que se pueda dar por los talentos y las virtudes. Mirá la sabiduría del constituyente. Bueno, evidentemente se da un atropello a nuestras instituciones, y se da un atropello por doquier, empleando, digamos que esta expresión castiza, es decir, se da por todos lados el atropello. Después de 6 horas de compartir investigaciones, los diputados, según el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional, bueno, llegaron a la conclusión que no solo pidieron esas horas, es decir, los integrantes de FENAPES, los docentes que integran la Federación de los agremiados, a través también del PICENTE, agremiados dentro de la educación secundaria, bueno, llegaron a la conclusión de que no solo pidieron esas horas por fuera de la ley de educación y el estatuto del funcionario público de la enseñanza, sino que cobraban presentismo. Fíjate, ¿no? Fíjate vos, cobraban presentismo además. Primero, como si el presentismo fuera algo así como una virtud, cuando se supone que cuando vos tenés un contrato de trabajo, sea en la esfera privada o en la pública, tenés que ir todos los días a trabajar, a no ser que tengas un impedimento, por un caso de fuerza mayor, porque estás enfermo, te sentís muy mal, te tienen que internar, o le pasó algo grave a un familiar muy cercano, por ejemplo, o tenés que hacer un trámite urgente y pedís de pronto esas horas para estar haciendo ese trámite. Pero si no, tenés que ir a trabajar, por eso te pagan un sueldo. Y el sueldo está contabilizando todos los días de trabajo para que después, a fin del mes,
se te entregue ese sueldo que está estipulado según tu rango, tu grado laboral, de acuerdo a la administración pública, en este caso la enseñanza. Bueno, a estos señores o señoras les pagaban por presentismo, inclusive le daban como un premio porque iban todos los días a dar clase, cuando es totalmente mentira. El régimen general en nuestro país, para que un funcionario público sea destituido de la función, traduciendo, sea despedido, como te decía hoy, se debe emprender de determinada manera. Es decir, se debe iniciar una investigación administrativa, por lo general se inicia dentro del órgano en el cual el funcionario presta sus funciones, en este caso dentro de la ANEP o del CODICEN, se inicia una investigación, o dentro del instituto de enseñanza, donde ese docente no está cumpliendo con determinadas prerrogativas o roles, pero también, si eso no ocurre, cosa que no ocurrió, sino que hubo alguna denuncia, puede también iniciarse una investigación de este tema a través, por ejemplo, de una comisión investigadora instalada en el Poder Legislativo, y tiene que ser en la Cámara Baja, es decir, a través de la Cámara de Diputados, para iniciar una investigación respecto a si, bueno, hubo delitos, omisiones o hay ineptitudes en determinados funcionarios de la administración central o de la administración pública en general, y en este caso vinculado precisamente a la ANEP, a la enseñanza pública. Bueno, una vez que se inicia esta investigación, y el Poder Legislativo lo puede hacer a través de la potestad de las investigaciones, te repito, bueno, esta investigación va a arrojar resultados. Puede pasar que no haya prueba suficiente, no hay méritos, y eso queda ahí, o puede pasar que se reúna una carga probatoria tan fuerte, o indicios probatorios muy fuertes, que dan lugar entonces a enviar todo esto a la justicia. Como ha pasado con el caso de Germán Cardoso, el exministro de Turismo, y la ministra Quechichán, también exministra de Turismo. Es decir, el Poder Legislativo debe enviar todos esos antecedentes, toda esa documentación, esa carga probatoria, testimonial, documental, a la justicia. Y acá hay dos vías. Se envía, por un lado, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque esto es por vía administrativa, para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un proceso complejo, bueno, decida en ese proceso administrativo complejo si tales funcionarios no cumplieron con la función pública, no cumplieron en este caso con el estatuto docente. Pero si incluso hay más, si inclusive hubiera más, si el tribunal también descubre que hay delitos, bueno, en ese caso el tribunal también puede de oficio enviar esa denuncia a la Fiscalía del Crimen. Pero también lo puede hacer la Comisión de Diputados. Por un lado, enviar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el procedimiento inexorable precedente, pero por cuerda separada, digamos, puede enviar también denuncias penales porque hubo delitos. Y el delito va directamente a la justicia penal, porque es un delito como cualquier otro. Por eso el principio de igualdad ante la ley. Si cometés el delito de estafa, si cometés el delito de fraude, si cometés el delito de cohecho, si cometés el delito de falsificación de un documento público, bueno, sea en el lugar que sea, es un delito como lo es el delito de homicidio o el delito de hurto, de robo, y va directamente a la justicia penal. Eso es lo que ha puesto muy inquietos, muy nerviosos a todos los que están organizados detrás de estas maniobras, que se van mostrando cada vez más que han sido un plan sistemático, un plan diseñado en favor de una corporación sindical, de líderes sindicales, que vaya a saber uno por qué necesitaron tantas horas sindicales en el curso de esos años lectivos. Y vaya a saber uno por qué las autoridades de esos liceos no investigaron si acaso existe ese convenio o no, y si ese convenio existiera incluso, si acaso es constitucional o si es legal, o viola, digamos, que el estatuto docente o la ley de enseñanza que establece nuestro país. Todo eso está en juego. Y todo eso está en juego mientras se ha perjudicado a generaciones enteras con estos temas también, con estas maniobras. Todo esto en favor de una corporación sindical dentro de la enseñanza, que además usufructuaba la potestad de cogobernar en la enseñanza, que evidentemente esto indica
nos hace pensar, me induce a pensar, me da cierta corazonada, si vos querés, de investigador amateur, que habían presiones de un lobby sindical que ejerció sus privilegios corporativos en desmedro de la calidad educativa de nuestros chiquilines. Qué atropello a la República Oriental del Uruguay. Acá no hablamos de patriotismo, acá no hablamos de principios nacionales de desarrollo del país, acá no hablamos de los principios de laicidad y calidad de la enseñanza. Estábamos cansados, muchos uruguayos, de escuchar durante años reclamar el presupuesto y más presupuesto, y era el ritornelo, el sonsonete, el lugar común, el estribillo de una mala canción que siempre indicaba más necesidad de presupuesto. Y solo se hablaba de plata, solo se hablaba de la tarasca, solo se hablaba de guita, pero nunca se hablaba de la calidad de la enseñanza, de los planes curriculares. Jamás se nos dijo cómo se dictaban esos cursos en historia, en filosofía, en sociología, en derecho, en literatura, en la formación de las humanidades, que forman el pensamiento para instruir una voluntad y una voluntad determinante en los futuros ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. Esa es la gran estafa, pero eso es una estafa no penal, es una estafa moral, es una estafa ética. Pero también puede ser que se hayan perpetrado estafas. El artículo 236 nos explica, es decir, el artículo 236 del Código Penal de la República Oriental del Uruguay, nos explica en qué consiste la estafa. Falsificación material en documento público, por ejemplo, pero puede ser también el que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro. Será castigado, dice acá el Código, con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere a error a alguna persona para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro. En este caso, en daño de la institución, en daño del país, en daño de esos adolescentes que iban inocentemente a estudiar todos los días y se encontraban con que el profesor o la profesora otra vez faltaba, no estaba. Y seguro que en su inocencia se sentirían felices, contentos, que tenían una hora de recreo, pero iban teniendo horas de desmedro en sus calidades intelectuales, en sus capacidades de desarrollar cultura y pensamiento. Fraude pudo haber ocurrido también. Funcionario público que directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño, dañare a la administración en beneficio propio o ajeno. Fraude. Funcionario público que directamente o por persona interpuesta, procediendo con engaño, dañare a la administración en beneficio propio o ajeno. Podría ocurrir cohecho calificado. Funcionario público que recibe o acepta una promesa de recibir dinero u otro provecho por sí mismo o por otro, para sí o para otro, para retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo. Y acá manejo la hipótesis de esos directores o directoras de esos 70 liceos que siquiera se preocuparon en investigar si ese convenio existía y en qué consiste ese convenio cuando firmaban las horas de las licencias que solicitaban los funcionarios de la educación integrados a FENAPES a través de un certificado membretado, es decir, impreso como un documento oficial que aludía a ese convenio, ante el cual no hubo preocupación alguna de esas jerarquías, de esos institutos liciales. Y tampoco lo hubo en aquellos directores de Codicen, en los directores de aquel entonces, y los de ANEP, no hubo, porque entonces estamos hablando de un posible cohecho calificado, incluso, siquiera simple. Bueno, el señor José Olivera, ante todo este, digamos, panorama de posibles delitos, de muy verosímiles delitos perpetrados por docentes de FENAPES durante muchos años,
el señor José Olivera, creo yo, presidente de FENAPES, pero es un director de FENAPES, sin título docente, habilitante, que quizá también configure una de las causales, ineptitud, por ejemplo, para ejercer ese cargo o rol docente, sin embargo tiene un cargo dirigencial del sindicato de los docentes de la educación media de nuestro país. Se dirigió a la Comisión Permanente de Educación y Cultura con motivo de toda esta investigación que yo voy exponiendo acá en este programa, y esta investigación entonces, bueno, se quedó ahí abortada porque el señor José Olivera habló muchísimo, horas, algo así como si se hubiera dado un camping, pit-CNT-FA, en nuestro Parlamento, hablamos 3 horas, hacemos una especie de asamblea abierta, y cuando le tocó al señor Olivera dirigir su palabra a la bancada oficial de diputados, precisamente de diputados, se fue. ¿Qué pasó ante todo este insuceso, este atropello, que parte de ser un atropello inicial a la educación uruguaya y que se transforma en un atropello brutal al Poder Legislativo y a su capacidad de investigar? Bueno, la bancada del Frente Amplio se va de la comisión. Se va porque considera que es un circo lo que se está haciendo, que es algo así como una persecución política a unos pobres funcionarios de la enseñanza media pública. El plan delictivo, señoras y señores, no deja cabo suelto. El plan delictivo no deja cabos sueltos. Está en el manual de iniciación de los artistas del crimen. El círculo de una asociación para delinquir debe cerrar. Esa es la gran enseñanza de la historia, y máxime en esta guerra fría, ideológica, corporativa, con intereses fortísimos, económicos, financieros, políticos, detrás de todos estos movimientos que desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista de la ética republicana y democrática, no cierran, pero tampoco se revelan explícitamente como efectivos delitos que la justicia termina comprobando. Y eso es lo que el pueblo uruguayo está esperando que se dé. Y lo comenzó a hacer la Comisión de Investigación de Diputados de la bancada oficialista. Y la bancada del Frente Amplio se retira en una total sinvergüenzada, no me sale la palabra, como unos sinvergüenzas, que saben que tienen que cerrar el círculo de este, digamos, plan organizado delictivo. Acá, evidentemente, hay mucha cosa encerrada. Partido Comunista y todos sus aliados, bajo el ropaje de sindicatos, en este caso de docentes de la educación y de la educación secundaria pública. Ayer me refería a la carta robada del eminente escritor norteamericano Edgar Allan Poe, quien en ese cuento policial nos explica cómo se desarrolla el crimen perfecto. En verdad, crimen perfecto. En verdad, el crimen que pretende la perfección. El crimen profesional pretende la perfección. ¿Y en qué consiste la perfección del crimen? Pues bien, consiste en que buscan, mediante estratagemas y engaños y mentiras articuladas y repetidas, que ese delito no sea descubierto. Tema este que, bueno, desarrolla con enorme erudición y exquisitez literaria el escritor inglés Thomas de Quincey, cuando escribe un ensayo impecable que se llama precisamente Del crimen y el asesinato considerados como una de las bellas artes, flagelo de la humanidad, que es el hermano inseparable de la mentira, el crimen. El crimen y la mentira tienen que estar juntos, es la ecuación perfecta. Y aquí la mentira asoma con el rostro de la indignación, con el rostro de argumentaciones falaces, como por ejemplo la que nos dijeron a todos los uruguayos a la cara a través de los anómicos, de anomia, es decir, de esos canales de televisión que no responden a nada, simplemente a intereses, donde se vio, dicen, los que se van indignados, cerrando el círculo del crimen, dicen, ¿dónde se vio que el acusador le pida pruebas al acusado? Falaz argumento. En verdad se trata de que el que investiga
es quien le debe pedir testimonio y solicitar pruebas al investigado. Y así ocurre en la justicia, precisamente. Esa es la ecuación lógica de la justicia. Y en este caso es la ecuación funcional del deber de investigar que nuestros diputados tienen, porque para eso los votamos. Para eso todos los uruguayos pagamos sus salarios vacacionales, les pagamos y los votamos para que cumplan con todos estos propósitos que la Constitución les indica que tienen que cumplir, porque son funcionarios públicos también. En otras palabras, y traduciendo, la bancada del Frente Amplio nos dice a todos los uruguayos lo siguiente: el crimen está hecho. Si ustedes la van de Sherlock Holmes, entonces háganse cargo de sus pericias y de sus idoneidades policiales como para encontrar la prueba de su existencia. No cuenten con nosotros para esa tarea. Y de acuerdo a ello, el Parlamento no tiene otra vía que la remisión de todo esto a la justicia, de la cual se espera la idoneidad técnica, la idoneidad ética, la administración de la misma, suprapartes eminentemente técnica y autónoma de todo poder del Estado, pero también de todo interés corporativo. ¿Estará a la altura? ¿La tendrá la actual justicia uruguaya? ¿Irá al fondo de este asunto la actual justicia penal uruguaya? ¿La justicia uruguaya, hoy por hoy, estará a la altura de la transparencia necesaria y de la verdad que desmonte y sanifique este proceso mentiroso de un crimen organizado? Porque si fuera así, la República ganaría. La República Oriental del Uruguay sería más república, sería más Estado de Derecho, se aplicaría la justicia, el último reducto, primero y último, en el cual se afinca la razón de ser de un Estado de Derecho. Seguimos, vamos a recibir en un ratito al diputado Conrado Rodríguez, que si está escuchando todo esto, también tendrá algo para decirnos. Vamos a una pausa y continuamos.